Harry Potter y el torneo internacional de los Tres Magos. Capítulo 28. Conversaciones tediosas. Maldita sea. No había sido una decisión inteligente. Estaba tan impresionado consigo mismo que había logrado que ambos hombres se comprometieran mediante juramentos inquebrantables. Pensó que era un gran golpe, y lo era. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que en realidad había cedido el acceso a la Cámara de los Secretos. Era un maldito genio. Ni siquiera había considerado que esto pudiera pasar. Había sido descuidado, arrogante incluso, con la redacción de su juramento y ahora estaba pagando por ello. Ahora que lo había pensado mejor, se preguntó si ella podría acceder a la información. Los libros no habían sido directos ni accesibles para él. ¿Podría siquiera leer alguno de ellos? Harry aún no tenía todos los libros desbloqueados, muchos todavía estaban en blanco y había un mecanismo de control que no tenía idea de cómo operar o incluso cómo funcionaba. Lo frustró enormemente. La Cámara de los Secretos siempre le daba a conocer la siguiente información, solo cuando la necesitaba. Nunca le daban suficientes materiales para que pudiera leer con anticipación y ver qué sucedería en su educación. No podía preguntarle a un estudiante mayor, o a alguien que estuviera más avanzado en el plan de estudios de Salazar. Él solo recibe lo que le dan, ni más ni menos. No es que fuera lo más molesto con lo que había tenido que lidiar recientemente. Aunque la reunión con los Delacour, bueno, solo con Patrice, no fue molesta. Harry descubrió que era más que tediosa. La primera hora fue una discusión sobre comercio. Licencias, importaciones, exportaciones, impuestos mugles, impuestos mágicos, empresas conjuntas, esquemas de propiedad, y después de una hora de hablar solo sobre este único término, Harry se disculpó. Fleur y Apolline habían elegido pasar más tiempo con Gabrielle y Harry se preguntó si incluso las habían invitado a asistir. Después de marcharse, reflexionó sobre la posibilidad de que hubieran intentado aburrirlo deliberadamente, pues sabían que había tenido unos días muy ocupados y que no estaba versado en economía. Tuvo que pedir aclaraciones varias veces y comprendió que su presencia estaba siendo más una molestia que un beneficio. Si iba a ser una negociación de largo plazo, y dados los detalles y la profundidad de la discusión, lo sería, lo más probable es que prefirieran no tener una parte principal en las negociaciones, al menos hasta que estuvieran casi terminadas. A Harry no le importaba pedir perdón y dejar que sus asesores se encargaran del asunto. Estaba concentrado en la magia, en mantenerse con vida. Slughorn y Greengrass eran mucho más capaces de trabajar esos términos a su favor de lo que él mismo habría podido hacerlo. Retirarse por la noche era simplemente prudente, sería mejor para él volver a su rutina que quedarse despierto hasta tarde y negociar. Con el estudio cerrado, no tenía preocupaciones por dejar a los tres hombres. Había logrado lo único que le preocupaba, no quería que se filtraran noticias sobre lo que se estaba discutiendo. Patrice no había tenido problemas con firmar documentos para no revelar nada sobre las negociaciones y él tenía algunos propios para que los firmaran, nuevamente solo para proteger la privacidad de las negociaciones. Las sanciones no eran pérdida de magia. Si se incumplían los términos, el contrato lo demostraría y la parte que lo incumplía pagaría importantes sanciones económicas. Aparentemente era bastante estándar. A Curly había enviado los documentos rápidamente, Harry había apreciado el tiempo de respuesta. Pero ahora, a esa hora tan temprana, iba a intentar llevar a Daphne a la Cámara de los Secretos. Si lo conseguía, sería la primera en ser llevada allí desde que él había ido a por Ginny en su segundo año. Harry se dirigió al baño de Myrtle la Llorona. Allí era donde le había dicho a Kyrus que se encontraría con Daphne hoy. Los dos tenían algún tipo de comunicación y él le haría saber que debía dirigirse allí discretamente. Había estado bastante ansioso por poner a su hija en contacto con la biblioteca de Slytherin lo antes posible. Allí estaba ella. Luciendo perfecta y alegre, como si no fueran las 5 de la maldita mañana. Harry lo saludó con neutralidad, pero él podía ver la emoción en su postura, estaba casi saltando de anticipación. Era evidente que estaba ansiosa por verlo, sin duda su padre le había dicho a qué tendría acceso. Daphne, respondió neutralmente, imitando su saludo. Bueno, ¿a dónde vamos? Harry casi se rió de lo ansiosa que estaba. Estaba realmente tentado de obligarla a bajar por la tubería. ¿Viniste con tu capa? Harry había exigido que Daphne tuviera una capa de invisibilidad, para que pudiera moverse por la escuela sin ser rastreada. Por supuesto, mi padre se molestó mucho porque lo obligaste a proporcionarme uno. Yo, por otro lado, te lo agradezco. Debería ser bastante útil, le sonrió. Bien.
No la había visto aparecer, ella había llegado antes que él y, lo más probable, había llegado temprano, esperándolo. En realidad, no le importaba que ella tuviera la capa ahora, simplemente no quería que lo descubrieran. No lo habían atrapado accediendo a la cámara, pero eso podría deberse simplemente a su propia y asombrosa capa. Abby fue directo al fregadero y echó un vistazo a su alrededor. Se sorprendió al no encontrar a Myrtle cerca. «¿Sabes que este es un baño para mujeres, verdad, Harry?», preguntó Daphne. Su tono burlón lo sorprendió, lo tomó por sorpresa porque era muy temprano. Se preguntó si se había tomado una poción para estar tan despierta. Harry la ignoró y escuchó sus pasos detrás de él. Le siseó al lavabo y este se abrió. Aunque tenía la opción de subir por las escaleras, para volver a subir, quería que Daphne probara el tobogán. Probablemente lo hechizaría, después de que descubriera que no tendría que haberlo hecho, no tenía ninguna duda de que lo resolvería. Daphne jadeó cuando el agujero se abrió. Las damas primero, le sonrió, disfrutando la mirada de asombro en su rostro. «¿Esperas que me meta ahí? Has perdido la cabeza, Potter. Es asqueroso». Se opuso con firmeza a la idea, cruzando los brazos bajo el busto. Ah, sí, más tarde lo iban a hechizar por esto, pero por ahora valía la pena. Además, que lo hechizaran era un problema del Harry Potter del futuro, no suyo. Si la heredera de Gringotts no desea aprovechar mi oferta de proporcionarle acceso a un conocimiento invaluable sobre rituales, entonces siéntase libre de rechazarla y marcharse. Solo estoy obligado por juramento a ofrecerle acceso. Sabía que la tenía. Podía ver que ella todavía estaba recelosa, pero sus palabras la habían incitado a continuar. Ella se acercó a él y Harry sintió que algo le pinchaba debajo del estómago. Si esto es una broma, descubrirás que tengo algunos hechizos muy ingeniosos para esta región. Ella le gruñó, mirándolo fijamente. Harry se rió, un poco forzado. Jamás se me ocurriría, querida Daphne. Sus palabras volvieron a tener efecto, ella asintió y dio un paso adelante, guardando su varita, se preparó para no caer mientras trataba de mirar hacia abajo por la tubería. ¿A dónde va esto?, preguntó curiosa y sin mirarlo, mientras seguía inspeccionando la tubería. No hay ningún lugar tan especial, solo la cámara de los secretos, comentó con despreocupación. La cabeza de Daphne giró, sus ojos buscando saber si él estaba siendo sarcástico o si era verdad. ¿En qué caeré? ¿Tendré que lanzar un hechizo? Harry notó el cambio de actitud, ella estaba seria y había tomado sus palabras como la verdad. No necesitarás tu varita. Salta y te seguiré después de contar hasta 6. Según la forma en que contaba mentalmente, contar en cualquier número menor que múltiplos de 3, en francés, estaba mal, así que optó por 6. Solo tuvo que repetir un «Deux, trois» 2 veces. Daphne asintió con la cabeza, indicando que había entendido y luego bajó por la tubería. Harry la siguió rápidamente, después de terminar de contar. Después de aterrizar, Harry se movió rápidamente, viendo que Daphne estaba de pie y estaba lanzando hechizos de limpieza a su ropa. «Sígueme», dijo simplemente y comenzó a caminar hacia la cámara. Avanzó en silencio hasta llegar al lugar donde se había producido el derrumbe. Harry iba a la cabeza, a unos 2 metros de distancia, cuando oyó un estruendo procedente del techo de la caverna. Miró hacia arriba y vio que caían rocas. Grandes y peligrosas, además. La varita de Harry estuvo en su mano en menos de medio segundo. Levantó el escudo más fuerte que pudo y le gritó a Daphne que retrocediera. En cuanto se alejó unos metros, no cayeron más rocas. La cueva era un mecanismo de defensa. Había pensado que era el resultado de un hechizo, pero las rocas caídas estaban bloqueando la entrada, una vez más. Harry logró atravesarla cada vez que entró y salió de la cámara, porque era un hablante de Parcel o un posible descendiente de Salazar Slytherin. Las rocas no deberían ser inestables. Harry se sintió frustrado y frunció el ceño mientras comenzaba a limpiarlas, nuevamente. Esta vez estaba levitando las rocas para que ayudaran a sostener el techo. No vio dónde podría haber problemas, pero lo intentó de todos modos. Ya había muchas rocas apiladas en el techo de la caverna. Cuando el camino estuvo despejado, regresó a Daphne. ¿Estás intentando que me maten?, preguntó ella, arqueando una ceja y con una expresión dura en el rostro. Nunca me ha hecho eso, respondió con calma, ignorando la ira de Daphne. ¿Pero se lo ha hecho a otros?, le respondió ella, aparentemente escuchando la omisión de información que él no había revelado a propósito. La mano libre de Harry se frotó la cara. No lo sé. Ya había ocurrido un derrumbe una vez, en segundo año, pero un hechizo golpeó el techo antes de que ocurriera. Pensé que era eso. Daphne no se impresionó por su explicación, tenía los brazos cruzados y lo miraba fijamente.
Harry metió la mano en su bolsillo, había planeado dárselo una vez que llegaran a la biblioteca, pero pensó que esto podría solucionar el problema. Te pediré que me juréis que no revelarás información sobre la Cámara de los Secretos, ni nada de lo que descubras sin mi permiso explícito y, además, que no abandonarás la Cámara de los Secretos, ni su entrada, sin devolverme el relicario de Slytherin. Retiró el relicario de la cadena y lo sostuvo en su mano para que ella pudiera verlo. ¿Ya has hecho un juramento de que me facilitarás acceso? Yo no juraré tal cosa. Sus ojos estaban fijos en el relicario cuando habló con firmeza. El acceso no es un término completamente definido, no hay calificadores para qué tipo de acceso. Te estoy brindando acceso hoy, pero en mis términos. Si la magia los considera injustos, si rompí la intención de mi juramento, entonces me ocuparé de las consecuencias. No iba a negociar ningún término sobre esto. Esta era la Cámara de los Secretos, un recurso increíble que no debería haber sido entregado sin cuidado. Daphne le sonrió burlonamente. Me alegra que estés aprendiendo. La forma en que lo dijo hizo que Harry sintiera que le habría dado una palmadita en la mejilla si no hubiera podido acercarse a él sin que el techo se derrumbara. Sacó su varita y le hizo un juramento que a Harry no le pareció mal. Le entregó el relicario y le dejó ponérselo, la larga cadena que lo sujetaba no requería que se abriera el broche para ponérselo. ¿Lista para intentarlo de nuevo?, preguntó Harry, ahora que tenía puesto el collar. Ella mantuvo su varita afuera y caminó hacia adelante. Harry esperó con la respiración contenida, su varita apuntando sobre su cabeza, para protegerla si comenzaba a caer de nuevo. Tímidamente, dio un paso adelante, paso a paso, con el cuerpo listo para correr de regreso por donde había venido al oír cualquier perturbación. Pasó por donde Harry pensó que había estado cuando se activó y lentamente se dirigió hacia él. Cuando lo alcanzó, lo agarró y se abrazó a él. Nunca vuelvas a hacerme esto, Potter, le susurró. Los de Gryffindor están hechos para esta imprudencia, espetó la palabra, no los de Slytherin. Aunque quería devolverle el golpe con una respuesta sarcástica, sobre que esta era la cámara construida por Salazar Slytherin, lo pensó mejor y mantuvo la boca cerrada. Harry estaba acostumbrado a este tipo de planes descabellados, ella claramente no. En realidad no tenía idea de si el relicario la dejaría entrar, pero tenía suficiente sentido como para que ella lo intentara. Ven por aquí, entraremos a la cámara como es debido. Ella no lo soltó y lo sostuvo mientras avanzaban hacia la puerta principal. Harry se preguntó cómo habría reaccionado ella ante la piel mudada si no hubiera hecho que Dobby la moviera hacia la cámara principal. Harry recordaba vívidamente haberla visto cuando iba de camino a rescatar a Ginny. Llegaron a la puerta y Harry siseó abre en lengua Parcel. Daphne lo miró desconcertada justo después de que él dijera eso. Eso fue muy extraño. Escuché un silbido pero, supe, que significaba abrir, ¿estoy en lo cierto? Él asintió. Sí. ¿Puedes decirlo tú también? Recordó que creían que permitía al portador entender y hablar Parcel, pero Harry pensó que esto último parecía menos probable. ¿Cómo lo haces? Ni siquiera sé cómo intentarlo. Miro una serpiente y trato de hablar en Parcel. Al principio me costó, pero ahora que tengo práctica me resulta fácil, le dijo. SSSSSS, SSS, SSS, SSSS. ¿He dicho algo? Estaba emocionada, debía ser un sueño hecho realidad para un estudiante de Slytherin hablar el idioma de las serpientes por el que su fundador era famoso. Harry se rió entre dientes. No. Acabas de sisear en inglés, logró decir entre risas. Fue muy divertido oírla sisear sin motivo alguno. ¿Quién habría pensado que vería a una chica tan digna como ella haciendo algo tan tonto, no Harry? ¡Ay! Exclamó Harry cuando un hechizo punzante lo alcanzó en las costillas. Lo sintió venir, pero no hasta que fue demasiado tarde para reaccionar, ella estaba demasiado cerca. Básicamente, solo sintió un destello de magia y luego un ligero dolor. Al leer el estado de ánimo, tomó la rápida decisión de no intentar aterrorizarla. Recuerda, Daphne, se aseguró de captar su atención e hizo todo lo posible por transmitir que sus siguientes palabras eran sinceras y correctas, todo lo que ves en la cámara ya está muerto. El desprendimiento de rocas fue lo único peligroso que intentará hacerte daño. Solo mantén puesto el relicario y estarás bien. La serpiente gigante rojiza ya está muerta, recuérdalo. Entraron en la cámara y él pudo sentir a Daphne tensarse contra él. ¿Eso, un basilisco? Le costaba mucho sacar las palabras de su boca. Estaban en la entrada de la Cámara de los Secretos y, aunque tenían toda la cámara entre ellos y la serpiente, esta seguía siendo increíblemente intimidante, incluso muerta.
Ari se había acostumbrado a su presencia, pasaba por delante de ella tan a menudo que había perdido la sensación de que fuera un espectáculo para él. Sí. Lo maté cuando tenía 12 años, sonrió, sabiendo qué tipo de reacción provocaría eso. El año de las petrificaciones, susurró. Su cabeza giraba y recorría con sus ojos penetrantes toda la cámara, con los pies congelados. Ella lo soltó y se acercó lentamente a una estatua de Salazar. ¿Sabes? Casi todos los ex-alumnos de Slytherin me matarían por estar aquí en mi lugar. Ari ladeó la cabeza ante el cambio de frase. La matarían, no matarían para estar donde ella está y, lamentablemente, su elección específica de palabras probablemente fue más correcta. ¿Este era el basilisco de Slytherin? Preguntó, aunque solo buscaba confirmación de lo que sabía que era correcto. Sí, respondió él complaciéndola. Ella se había acercado al basilisco y estaba a punto de ponerle la mano encima. Merlín, un basilisco de verdad, incluso de Slytherin. Estaba totalmente asombrada por la criatura. Ari escuchó el chillido antes de ver a Kudles. Estaba en su forma pequeña habitual, pero estaba saliendo de uno de los túneles laterales, probablemente regresando de una exitosa cacería de ratas, parecía que le encantaban. Potter. Gritó Daphne, furiosa porque había algo que definitivamente no estaba muerto. Relájate, dijo con desdén, son solo abrazos. Ari miró para ver si su suposición era correcta. En sus garras había una rata, todavía viva y tratando de liberarse. Al dragón en miniatura le encantaba jugar con su comida. Kudles voló por encima de ellos y dejó caer la rata viva a pocos metros de distancia entre Ari y Daphne. Ari cerró los ojos y, durante un segundo, su familiar intentó meterlo en problemas con Daphne. ¿Qué clase de acción estúpida era dejar caer una rata viva justo al lado de una chica? Daphne, para su crédito, no gritó. Estaba enojada, no asustada. Observó cómo la rata se alejaba a toda prisa, de vuelta a la entrada y, cuando ya había pasado a Harry, se volvió hacia él. Ella le clavó el dedo en el hombro. Me dijiste que todo estaba muerto. Todo. ¿Qué es eso? ¿Es Kudles? También lo pinchaba cada vez que terminaba una frase. Era abusiva cuando estaba molesta. Kudles es una hembra, dijo, alejándose de ella, y es mi mascota, se jactó, en realidad estaba muy orgulloso de ella. Lo único que no le gustaba de ella era que no le gustaba tanto Edwig. A la lechuza se le permitía estar cerca, pero Kudles quería todo el afecto, no que Harry cediera a sus deseos. Me olvidé de que estaba cazando, eso lo hace por las noches, se frotó la nuca tímidamente. No le importaba que lo maltrataran un poco, nada de lo que ella había hecho era ni remotamente dañino. ¿Qué es? Harry se divirtió al ver que la curiosidad había ganado a la ira o al miedo que ella pudiera tener. Incluso en su pequeño tamaño, Kudles volaba por todos lados y escupía bolas de fuego detrás de su presa. Oficialmente es un dragón en miniatura. La he registrado con Madame Bones. Creo que enterró el archivo, o lo mantuvo bajo llave, nadie sabe nada de ella sin que yo se lo haya dicho directamente, al menos que yo sepa. Se sentía muy agradecido por ello. Con su movimiento contra Fudge era bueno que hubiera establecido una buena relación de trabajo con ella. Conocer mejor a Susan tampoco podía hacer daño. Si Daphne y Susan eran tan cercanas como él pensaba, entonces sus familias, los Bones y los Greengrass, también podrían serlo. Daphne se quedó atónita. Harry no estaba muy seguro de por qué. Una criatura mágica para un familiar. Sus ojos estaban pegados a su familiar, incluso cuando se abalanzó y mordió el cuello carbonizado de la rata, no viviría mucho tiempo con la sangre goteando de su cuello. Ella lo miró inquisitivamente. No lo entiendes, ¿verdad? Al ver la falta de comprensión, aclaró. Lo que significa tener una criatura mágica como familiar. Harry negó con la cabeza. Hasta donde él sabía, solo Dumbledore tenía uno además de él. Había oído que Ridley tenía una serpiente familiar de gran tamaño, pero no era un basilisco. Podría ser mágico, pero no una verdadera criatura mágica, lo cual supuso que Daphne había entendido tal como Salazar lo había explicado en sus escritos. A veces olvido que puede ser tan despistado como un hijo de Muggles, dijo resignada, sacudiendo suavemente la cabeza. Harry le lanzó una mirada sombría. No le gustaba que nadie menospreciara a los hijos de Muggles, su propia madre era una de ellas. No te lo tomes a mal, Harry, lo reprendió. No entiendes estos detalles porque no fuiste criado en el mundo mágico, como los nacidos de Muggles. Olvidé que solo porque eres de dos antiguas familias no significa que lo entenderás. La casa Greengrass no está a favor de la intolerancia contra los nacidos de Muggles, sonrió, es malo para los negocios. Harry puso los ojos en blanco ante su último comentario.
Lo siento, pero soy un poco sensible cuando los estudiantes de Slytherin hablan de algo mugle. No todos somos Draco, bromeó ella, manteniendo la frivolidad entre ellos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que no sé? Preguntó Harry después de que Daphne no se diera cuenta de lo que había provocado la pequeña pelea. Solo los magos o brujas verdaderamente notables tienen una criatura mágica como familiar. Dumbledore es el único ejemplo moderno, con su fénix. Salazar Slytherin tenía un basilisco, Erpo el Loco también. Se decía que Merlín tenía un dragón como familiar. Hay otros, diseminados a lo largo de los siglos, pero solo se encuentran en personas increíblemente poderosas. Harry estaba un poco avergonzado, todavía no se le daba bien recibir cumplidos, pero lo animaba el hecho de que estaba increíblemente orgulloso de su familiar. Había pensado que Edward podría ser una para él, pero no era nada parecido a lo que tenía con Cuddles. ¿Siempre es de ese tamaño? Preguntó mientras observaba a Cuddles asar a la parrilla los restos de la rata antes de devorar una parte que todavía estaba en llamas. No, Cuddles es lo que nos salvó. Puede crecer hasta el tamaño de un dragón adulto pequeño, probablemente más grande pronto. Harry sabía que Quirrell tenía todos los detalles y que se le permitiría contarle a su heredero información que es crucial. Daphne ya había hecho un juramento inquebrantable, presenciado por Slughorn, por lo que no le importaba que hablara un poco de más. ¿Qué vas a hacer con el basilisco? Preguntó, inclinando la cabeza en dirección a la bestia. No lo sé, probablemente debería cosecharlo pronto. En algún momento se descompondrá y probablemente valga una buena cantidad de galeones. En realidad, no había pensado demasiado en ello. Quirrell estaba manejando sus finanzas ahora y no necesitaba dinero de inmediato. Los Potter tenían una suma global, que ahora estaba siendo utilizada de manera adecuada, y los Black tenían oro y varias propiedades. No era increíblemente rico, en función del oro que se encontraba en las bóvedas que controlaba, pero estaba bien en términos de liquidez, y sus activos a largo plazo eran inmensos, muchos de los cuales estaban infrautilizados después de no haber sido administrados durante tanto tiempo. ¡No!, le dijo con firmeza. No vas a dejar que alguien más lo recolecte y lo venda todo en partes. ¿No entiendes el mercantilismo? Somos ingleses. Lo llevamos en la sangre. Exclamó Daphne. ¿No fuiste a la escuela Mugle? ¿No te enseñan nada útil allí? Preguntó incrédula. Harry se encogió de hombros, no iba a entrar en ningún tema que pudiera acabar en los Dursley. No vendes materias primas, las compras. Luego las transformas en productos terminados y luego los vendes. Harry la miró sin comprender. Tal vez entendió el concepto. Bien, un ejemplo. Gran Bretaña tiene una colonia en América. La colonia vende pieles de castor, de los castores que atrapa. El comerciante inteligente las compra, las lleva a Gran Bretaña, las convierte en una brillante gorra y luego revende el mismo sombrero por más pieles, pero cada sombrero se intercambia para venderlo por varias pieles de castor. Compras materias primas a bajo costo, las retrabajas y luego vendes los productos terminados, para obtener una gran ganancia. Bueno, eso tenía más sentido, pensó Harry. Había oído a Vernon quejarse de que solo costaba alrededor del 60% del precio del coche las materias primas y las piezas del coche. El 40% restante era hurto mayor. Entonces, ¿debería cosecharlo y convertirlo en productos terminados? Respondió en tono de broma. No. Tienes como consejero a un reverenciado maestro de pociones y a mi padre, que es un hombre de negocios bien relacionado. Deja que ellos se encarguen de todo. No necesitas hacerlo todo tú mismo. Has mejorado mucho, pero ahora tienes gente en la que puedes confiar y que te ayudará. A Harry no le importaba no ser la personalidad fuerte de la habitación. A menudo se alegraba de no serlo. Era más introvertido de lo que la mayoría esperaría. Creció en un armario de escobas y nunca se había sentido cómodo con su fama en el mundo mágico. Daphne tenía una personalidad fuerte, le gustaba que se supiera su opinión sobre las cosas, Fleur también, hasta cierto punto. Sin embargo, Natalia no lo era más reservada y él tenía que tomar la iniciativa con ella, y no creía que eso fuera una actuación, en absoluto. Podía ser asertivo, podía ser el líder aquí, podía haberle dicho que sabía que el basilisco tardaría al menos una década en comenzar a descomponerse. Estaba en su lista mental de tareas, pero no era una prioridad. Había realizado una investigación preliminar y se había dado cuenta de lo raro y valioso que era. Aunque me cueste admitirlo, los de la Cour y los Pavlova pueden tener buenos contactos. No ha habido un basilisco vivo en medio siglo. El último que la Igua permitió criar era enfermizo.
Su veneno no era el que debía ser, sus ojos no mataban. Probablemente tendrás que alegar que una de tus familias lo tenía escondido en algún lugar, en éxtasis. Los Black siempre estuvieron un poco locos, serían una buena elección. Arya sintió, no había pensado en esa parte todavía y disfrutaba de dejar que los demás le dieran consejos. A veces podía actuar como un ignorante y salirse con la suya. Ya sabía lo raro que era tener una criatura mágica como familiar. Pero a veces aprendía cosas al quedarse callado y dejar que los demás hablaran, educaran y dieran consejos. Bueno, sigamos con esto. Querrás ver si puedes leer alguno de los libros y yo tengo que leer y entrenarme. Ari se acercó a la entrada de la zona oculta de la cámara y abrió la puerta. Pasó y Daphne lo siguió. XXXXXXXXX, gracias, Harry. Eso fue, mágico, y el conocimiento, tendré que estudiarlo mucho más, pero podría ayudar. Así que gracias, no sería posible sin ti, dijo Daphne después de que emergieron del baño del segundo piso. Harry podía sentir que sus hechizos de privacidad, desde temprano esa mañana, todavía estaban activos, no necesitaba preocuparse de ser escuchado o visto. Ella dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos y lo abrazó, sus labios encontraron su mejilla. Dejó que sus labios se demoraran y mantuvo el equilibrio sobre las puntas de los pies mientras le susurraba al oído. La próxima vez bajaré por las escaleras. Harry escuchó las palabras y luego gritó. Ella le había disparado un hechizo punzante a quemarropa justo debajo de su cintura y justo por encima del lugar donde le habría hecho mucho daño. No fallaré la próxima vez, recuérdalo, dijo, y Harry no dejó de percibir el tono peligroso en su voz. Harry sonrió. ¿Estás seguro de que no quieres hacer el tobogán? Te ves muy lindo con un poco de suciedad y suciedad encima. Daphne resopló. Siempre me veo hermosa y linda, ¿no? Todo lo que diga a la dama debe ser verdad. Había sido una mañana más agradable de lo que Harry había previsto, y era agradable no estar tan solo. Normalmente estaba solo, y en su mayor parte, todavía lo estaba cuando hacía sus propias lecturas y hechizos. Sin embargo, ahora había alguien más con él en la cámara, incluso si Daphne había estado demasiado absorta en su lectura. Eso lo había dejado perplejo y tenía un poco más de poder en su práctica de tiro, para liberar su frustración. Daphne solo tenía un libro para leer en toda la biblioteca. Solo tenía uno que brillaba y era uno que se mostraba en blanco para él. Él podía leer los libros que le estaban desbloqueados, pero no podía leer el que ella tenía al que tenía acceso. El relicario había funcionado, en cuanto a comprender la lengua Parcel, no es que le hubiera dicho exactamente lo que significaba para ella leer en lengua Parcel, aunque, por lo que él sabía, podría no funcionar del mismo modo ya que ella no es hablante nativa. De todos modos, estaba leyendo un libro que tenía una comprensión más académica de los rituales, pero aparentemente no tenía ningún ritual específico para que ella probara, a diferencia del material sobre rituales al que él había tenido acceso. ¿Almorzamos entonces?, preguntó Daphne, extendiendo el brazo para que la escoltaran hasta el gran comedor. Llegaban un poco tarde, pero ambos habían tenido una mañana ajetreada y productiva. La forma en que Daphne podía perderse en la lectura de un libro le recordaba a Hermione. Había algunos arrepentimientos que tenía este año. Manejar su amistad con Hermione era uno de ellos. Ella había sido leal, había sido una roca, desde el incidente del troll. No creía que encajara en el equipo asesor, ni que encajara muy bien con toda la política. Pero, además de cuestionarlo por poner la taza y reprenderlo por desaparecer, ya no sentía que ella hubiera hecho lo suficiente para justificar su silencio. No fue intencional, en el sentido de ser cruel, sino que fue solo un descuido. Había estado muy ocupado estudiando magia, aprendiendo a bailar y todo lo demás desde el baile de Navidad. No la había visto en el gran comedor y no había estado en el castillo, ni siquiera había puesto un pie en un aula, desde que había dejado de ser estudiante. Justo antes de que salieran de los hechizos de privacidad, que planeaba quitarles después de que se fueran, Harry detuvo a Daphne. Ella estaría en clases con Hermione y él podría simplemente preguntarle. No he visto a Hermione desde hace tiempo y quería hablar con ella. ¿Será que se pasa todo el tiempo en la biblioteca? Nunca la veo a la hora de comer, cuando estoy allí. Algo cruzó por el rostro de Daphne. Harry no sabía si a ella le desagradaba Hermione o no. Ella, ya no está aquí, dijo Daphne lentamente. ¿No estás aquí? ¿Qué significa eso?, preguntó Harry frunciendo el ceño. Se trasladó a Ilvermorny, estuvo asistiendo a clases aquí durante un tiempo, desde Yule, pero eso se detuvo. Había oído que abandonaba la escuela con regularidad, pero no la he vuelto a ver desde justo antes de la prueba, le dijo Daphne con dulzura. El cerebro de Harry se desplomó.
Estaba tratando de averiguar si había oído lo que creía haber oído. ¿Hermione se había ido de Hogwarts? ¿Sin siquiera avisarle? De ninguna manera. No. Al menos no se marcharía sin enviar una carta, afirmó Harry con firmeza. Daphne le dirigió una sonrisa compasiva. Pregúntale a McGonagall o a Dumbledore. Seguro que lo sabrán. Puedes preguntarles durante el almuerzo. Harry asintió y siguió adelante, con Daphne, aturdido. No esperaba oír eso. En cuanto salieron del baño, había un elfo doméstico parado frente a ellos, como si estuviera vigilando la entrada. Los dos se detuvieron de repente, asegurándose de no atropellar a la pequeña criatura. El director les pedirá que lo vean de inmediato. Estará abierto para ustedes, les dijo a los dos. Daphne y Harry intercambiaron una mirada amenazadora. Por acuerdo tácito, irían a la oficina de Dumbledore. Gracias, iremos allí ahora, le dijo Harry al elfo y este desapareció. No intercambiaron palabras mientras se dirigían rápidamente a su destino. Harry sabía que la cámara tenía alguna forma de mantenerse en secreto y el juramento de Daphne cubriría su capacidad de divulgar información al respecto. Esto lo dejaba solo a él y Harry se estaba volviendo bastante hábil en la oclumancia y en no revelar información. Subieron las escaleras y Harry sintió que su ansiedad aumentaba con cada paso. El sonido de sus pies pisando las piedras y sus respiraciones era todo lo que se escuchaba. Cuando llegaron a la puerta, Harry llamó. Entra. Harry escuchó la voz de Dumbledore que venía desde adentro. Le abrió la puerta a Daphne y la dejó entrar primero. Padre. Dijo Daphne, antes incluso de dar su segundo paso hacia la habitación. Ah, sí, pase, señorita Greengrass, gritó el director, señalando dos sillas libres. Harry entró y vio que Quirrell ya estaba sentado allí, el hombre parecía haber tenido un mal día. Una vez que ambos adolescentes estuvieron sentados, Dumbledore comenzó a hablar. Los hice llamar porque la señorita Greengrass parece estar desaparecida desde poco después de las 5 de la mañana. Cuando su padre apareció, alegando que estaban desaparecidos, hace aproximadamente una hora. Daphne miró su mano y se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique, un anillo pequeño y delicado. Le entregó el anillo a Quirrell y él silenciosamente le pidió permiso a Dumbledore para usar su varita. Una vez que lo recibió, le lanzó algunos hechizos antes de entregarle los resultados. Está inerte. Los amuletos de rastreo han desaparecido. Los han quitado. Tendremos que arreglar esto de inmediato. Se puso de pie y le hizo un gesto a Daphne para que hiciera lo mismo. Nos vamos, devolveré a mi hija más tarde, dijo Quirrell abruptamente. Harry, dijo Quirrell mientras salía de la habitación. Daphne lo abrazó torpemente mientras él estaba sentado y se quedó inclinada para poder susurrarle al oído. Gracias por lo de hoy. Ten cuidado. Cuando los dos salieron de la oficina, Dumbledore miró a Harry, de alguna manera era consciente de que Harry quería preguntar sobre lo que acababa de suceder, pero él sería el que lo iniciaría. Quirrell estaba preocupado porque el anillo de Daphne con un hechizo rastreador dejó de funcionar. Harry adivinó la situación, abriendo la conversación entre los dos. Harry no sentía que el hombre que tenía frente a él fuera una especie de gran enemigo, pero la confianza que solía tener en él había sido reemplazada por cautela. No estaba seguro de lo que Dumbledore había estado tratando de hacer con él y sabía que era brillante, tanto en magia como en política. Se sentía aprensivo en su presencia, no había sido exactamente amable con Dumbledore en sus comentarios en la conferencia de prensa. La mayoría de las familias de sangre pura hacen esos anillos para sus hijos. Son más que un simple encantamiento rastreador, aunque esa es una de sus funciones, comenzó a explicar Dumbledore. Los anillos funcionan como un monitor, están diseñados para garantizar que los padres puedan controlar su salud y encontrarlos a voluntad. Algunos están encantados para poder hacer cosas más elaboradas, como saber si están en problemas o no. El reloj Weasley es un ejemplo de algo similar. A Harry siempre le había impresionado el reloj Weasley. Poder saber dónde estaban los miembros de la familia y si corrían peligro o no era bastante útil. Entonces, ¿son solo amuletos, señor? Dumbledore se acarició la barba antes de responder. Encantamientos, runas y magia de sangre rudimentaria. La señorita Greengrass tendrá que donar sangre voluntariamente y se utilizan runas para conectarla a ella y a su anillo con el monitor. ¿Y dejó de funcionar hoy? ¿Es eso común? ¿No serían más robustos? Harry no podía entender realmente cómo la magia había fallado tan mal hoy. Los ojos de Dumbledore brillaron cuando hizo su última pregunta. De hecho, normalmente lo son. Lo más curioso es que esta es la cuarta vez que ocurre desde que estás en Hogwarts, reflexionó en voz alta. ¿Podría decirme quiénes eran los otros, señor?
Harry tenía curiosidad, algo le molestaba en su mente y sentía que se estaba perdiendo algo aquí, aunque no tenía idea de qué. Normalmente no puedo decirlo, sus ojos brillaban con diversión desenmascarada, sin embargo, puedo decirte que eres uno de ellos. ¿Tenías uno de ellos sobre mí? Exigió saber Harry, no se sentía cómodo con esa idea. En cierto modo, verás, Harry, la única forma de hacerlos es con conexiones familiares directas. Tus padres mandaron a hacer uno para ti y pude usarlo hasta que dejó de funcionar al final de tu segundo año. Dumbledore habló en un tono tranquilo, casi como si estuviera dando un sermón suave a la clase. ¿Fue por eso que no te molestaste en cuidarme mientras crecía? Harry no estaba seguro de que fuera el momento para una pregunta tan poco diplomática, pero quería saberlo. Dumbledore se recostó en su silla y esperó antes de responder. Sí y no. Respondió después de medio minuto. La espera estaba matando a Harry. No temí por tu vida en ningún momento, pero sí hice que te vigilaran. La señora Fig incluso hacía de niñera de vez en cuando. Era mi contacto y le pagaban por vigilarte. Como Skip, encajaba perfectamente en el vecindario Muggle. La señora Fig, la señora que tiene todos los gatos y que me cuida, ¿es una tonta? Harry no podía creerlo. La vieja loca de los gatos, que todos sabían que estaba un poco loca, que lo cuidaba ocasionalmente, recibía un pago para que lo vigilara. Si se suponía que debía vigilarlo, ¿por qué no le hacía preguntas ni denunciaba el abuso de su tía, su tío y su primo? Desde entonces me he dado cuenta de que sus facultades mentales no están del todo bien. De hecho, está en el pabellón Janus Tikei para recibir daño por hechizos a largo plazo. En la guerra anterior, era una coordinadora valiosa, hábil para notar detalles y tenía un don para encontrar cosas que otros no encontrarían, comentó Dumbledore, con un tono algo cansado, como si el recuerdo le pesara. Ya veo, Harry pensó que el director lo había dejado tirado en la puerta y nunca había ido a ver cómo estaba. Bueno, lo había hecho, pero había algo más, aunque todavía fuera negligente, si no criminal. Por mucho que le gustara emprender esa vía de acción legal contra el hombre, probablemente era mejor guardar esa carta que jugarla. Dudaba que fuera a ser gran cosa por sí solo, pero unas en la manga, para combinar con algo más en el futuro, Harry pensó que eso era mejor. ¿Te importa si pregunto qué le pasó? Está protegida contra daño por hechizos, en algún momento fue de conocimiento público, pero ahora no muchos lo recordarían. Fue capturada en una redada de mortífagos, una al azar, no una que tuviera como objetivo nada más que la destrucción gratuita. Fue torturada hasta que se presentó resistencia. Sus ojos se habían oscurecido al relatar el incidente. He cometido errores, Harry. No soy infalible. Las consecuencias de mis errores a menudo no las asumo yo. Sabía que te esperaba una larga primera década de vida. Tu tía y tu madre no se llevaban bien, pero ¿qué otra opción tenía? La forma en que preguntó significaba que era un actor increíble o que realmente se arrepentía. Se quitó las gafas de media luna y se secó los ojos. Después de esa noche, todo fue un caos. Los mortífagos se entregaban, afirmaban ser víctimas de la ley imperial, ataques contra los Longbottom y otros. Pettigrew estaba muerto, Sirius era un traidor y Remus estaba destrozado por la pérdida de todos sus amigos cercanos. La familia Bones perdió a Edgar y a su esposa, los McKinnon fueron aniquilados y el lugar que ocuparías en el mundo mágico era impredecible. Aunque muchas buenas familias intentarían reclamar tu tutela, te he revisado 2 veces. Si alguno de los dos fallara, el otro habría garantizado tu seguridad. Pensé que tenía 2 coberturas y no tuve en cuenta las deficiencias de ambas. Tu monitor era para la ubicación y solo me avisaba si estabas en estado crítico. La magia nunca sintió que tu vida fuera a terminar sin ayuda, y la ubicación estaba bien. Con los informes de Fig, creí que estabas teniendo una vida normal. Asistías a la escuela y te veían regularmente. Se quedó en silencio antes de agregar un último pensamiento. Puede que no haya sido el mejor hogar, pero estabas vivo y a salvo. He investigado tu crianza desde entonces y estoy más que avergonzado por lo que encontré. Necesito disculparme contigo, Harry, mi fracaso aseguró que tuvieras una vida más difícil de lo que hubiera deseado. Harry pensó que Dumbledore era sincero, estaba afectado por sus propias palabras y Fawkes comenzó a cantarle suavemente en el hombro. ¿Qué familias podrían haberme acogido? Preguntó Harry. Es difícil decirlo, debería haber sido Sirius o los McKinnon. Después de ellos, no está claro. Normalmente, un niño huérfano va con el pariente más cercano que es mágico. Pero tú fuiste el último Potter y tu madre una hija de muggles. El ministerio puede haber considerado a un miembro de la familia Black, pero eso tampoco está claro.
Lucius había sido emperizado y nunca te habrían puesto con un sospechoso de ser mortífago. Andrómeda fue expulsada de la familia Black, así que es posible que tampoco la hubieran considerado. Se habría reducido a la política y posiblemente al soborno. Lamentablemente, Harry no pensó que hubiera sido diferente de lo que decía Dumbledore. Con Sirius fuera de escena, no tenía parientes cercanos. Se sabía que Arcturus tenía mala salud y estaba retirado de la vida pública. Podría haber sido la mejor opción. ¿Qué pasa con Arcturus Black, si lo hubiera considerado? Preguntó Harry, curioso por saber cómo respondería Dumbledore. Como todos los miembros de su familia eran mortífagos conocidos, Harry no podía imaginar que fuera una posibilidad. ¿Arcturus? Dumbledore lo repitió como una pregunta, su chen se movió hacia atrás y sus ojos se abrieron ligeramente cuando Harry preguntó sobre el anterior jefe de la familia Black. Me hizo hijo de la Casa Negra. ¿No habría habido ningún derecho allí? No, con su salud, no. Hubiera tenido un gran derecho a ser elegido si hubiera demostrado ser apartamento como cuidador principal. Dumbledore frunció el ceño mientras lo consideraba. No insistió, que yo sepa. Me preguntaba, Harry estaba buscando información. No le gustaba que Dumbledore estuviera dirigiendo toda la conversación. Me nombró como el regente Black en su testamento. Pensé que le habría gustado tener algo que ver con mi educación si me hubiera elegido a mí en lugar de a otros candidatos que muchos considerarían mejores opciones. Por lo que Harry sabía, no quería tener nada que ver con su educación después de criar hijos que se unieron a un loco. No puedo decirlo con certeza, pero creo que quería cambiar la imagen de su familia. Si tú la lideraras, sería una ruptura total con las generaciones anteriores que la habían empañado. Se había aliado con los Potter y había estado llevando su punto de vista político hacia la neutralidad. Incluso se había especulado con la posibilidad de alinearse más con los Potter. Dumbledore se frotó la barbilla mientras pensaba. Es posible que no quisiera interferir, pero ¿quién puede decirlo? A Harry no le importó la pausa en la conversación. Le dio la oportunidad de sacar a Kudles. A su pequeño dragón le encantaba pasar tiempo con Fawkes. Pensó que podría disfrutar viéndolo de nuevo. Fawkes tomó vuelo y se abalanzó sobre Kudles, que acababa de despegar, agarrando al dragón más pequeño con sus garras. Ambos desaparecieron en un instante. Harry parpadeó, sorprendido de que su familiar ya no estuviera. Dumbledore sonrió con cordialidad. Vaya, ¿no es eso algo extraordinario? Las maravillas de la magia. ¿Sabías que Fawkes podía hacerle eso a un dragón en miniatura? Preguntó Harry, todavía aturdido por lo que había visto. No, respondió el director, pero Fawkes me transporta a mí y a otros objetos mágicos. Eso tenía sentido, aunque Harry pensaba que la magia no siempre tiene sentido, así que es un pensamiento un tanto contradictorio. Se preguntó si Fawkes podría hacerle eso cuando era un gran dragón. Probablemente sea lo mejor. Había algunas cosas que quería discutir contigo, Harry, si no te molesta, por supuesto. Dumbledore se sentó más erguido y se inclinó hacia adelante mientras preguntaba, manteniendo su tono amistoso. Harry entrecerró los ojos. Podía sentir cierta tensión en el estómago. ¿De qué esperabas hablar? Preguntó Harry, tuvo que esforzarse para mantener la evidencia de su tensa relación fuera de su voz. ¿Desconfías tanto de mí? Sus esfuerzos no lo habían ocultado al viejo y distinguido político. ¿Mi mera presencia te pone nervioso? Se recostó en su silla. Sé que soy responsable de muchas cosas que han sido para mal, pero ninguna ha sido maliciosa. Siempre he buscado ayudarte. Ahora que Voldemort está ganando fuerza, esperaba poder ayudarte y darte consejos. Tendremos que enfrentarnos a él. Si trabajamos juntos, podemos desactivar sus planes y acabar con él para siempre. Había algo de solemne en su discurso que a Harry le costaba localizar. ¿Era un presentimiento o una declaración más seria de un hecho? ¿Estaba tratando de usar el miedo y la amenaza del regreso de Voldemort para acercarlo o era una declaración hecha desde el pragmatismo, dando paso a una conclusión lógica, de que trabajarían juntos contra un enemigo común? ¿Qué clase de consejo, señor? Había tenido cuidado de mostrar respeto y deferencia. Albus Dumbledore era un hombre al que no se debía subestimar. Aunque a muchos no les agradaba, nadie se atrevía a contradecirlo seriamente. Podían jugar a la política o presionarlo de vez en cuando, pero nada demasiado serio. Lucius, trabajando para que lo despidieran durante los ataques en segundo año, fue uno de los más descarados, e incluso ese intento duró poco. Tu educación, para empezar, le sonrió a Harry. ¿Mi educación? Pensé que iba bastante bien, para ser sincero, señor. Por los resultados que has conseguido, diría que sí.
Sin embargo, tenemos a algunos de los expertos más destacados trabajando dentro del castillo. Incluso si no asistes a clases regularmente, habría esperado que al menos hubieras aprovechado la oportunidad para solicitar trabajar con ellos directamente. McGonagall y Flitwick habían estado muy perturbados por tu falta de entusiasmo al trabajar con ellos en la última reunión de personal. Sus ojos brillaban con diversión al pronunciar la última parte. Hablaré con ellos. Es solo que últimamente he estado bastante ocupado. Era cierto y, al mismo tiempo, no era cierto. Había estado muy ocupado, pero no le había dado prioridad. Había pensado más en terminar todos sus timos y luego hablar con ellos. Sí, eso he visto. Dumbledore metió la mano en su escritorio y agarró una pila de periódicos, extendiéndolos sobre el escritorio frente a Harry. Varias muertes en el torneo de los tres magos, noticias impactantes que llegan desde Hogwarts. Se ha confirmado la muerte de 2 funcionarios de alto rango del Ministerio de Magia. Las fuentes han indicado que el ministro Fudge bajo fuego tras la mortífera segunda prueba del torneo de los tres magos. El ministro Fudge fue objeto de críticas por abuso de autoridad y errores de autoridad. Lucius Malfoy, un conocido mecenas del hombre, se vio envuelto en la controversia. Harry Potter dio testimonio en directo de que el ministro había encarcelado a Rubeus Hagrid, profesor de cuidado de criaturas mágicas de Hogwarts, y que Sirius Black era su padrino e inocente de los crímenes por los que estaba encarcelado. No se ha podido contactar con la oficina del ministro Fudge y no ha hecho ningún comentario directo. Amelia Bones, la directora de aplicación de la ley mágica, indicó que se revisarán todas las denuncias. Como Harry Potter no estaba bajo juramento, sus declaraciones no se consideran testimonios. La investigación de Potter resulta crucial. Harry Potter vuelve a ser el centro de atención, pero no por algo que tenga que ver con notas excepcionales o la aparición de un señor oscuro. No, esta vez actúa de forma similar a un joven Charles Potter. El hombre reverenciado en toda Europa por haber ayudado a la guerra contra la tiranía de Grindelwald. Charles Potter luchó y abandonó las fuerzas de la IGU después de un historial de servicio muy distinguido. Pero no fueron sus acciones en el campo de batalla las que lo hicieron querer por la gente de Europa. Harry no llegó a ver con detalle los nombres de los autores de los artículos ni los periódicos en los que trabajaban. Dumbledore tenía más de una docena de ellos expuestos frente a él. Había intentado leer algunos de ellos, pero no había podido leer más allá de las primeras frases de cada uno. ¿Estás al tanto de los periódicos? Tienen mucho que decir. Harry volvió a mirar al director. Si estabas intentando revitalizar el nombre Potter en el mundo mágico, ya lo has hecho. ¿Ese es tu objetivo? ¿Más fama, reverencia familiar? ¿Reverencia familiar? Ni siquiera sé a qué te refieres. A Harry no le gustaba la idea de ganar más fama. No estaba haciendo nada para llamar la atención, ¿no? Los Potter son famosos por eso. Charles criticó a Luis Engamot por no haber ayudado a Grindelwald. Él solo estaba continuando el legado de tus respuestas. Sé que has reclamado el liderazgo, ¿no has aprendido la historia de tu familia? Harry negó con la cabeza, sin responder a la pregunta. No era asunto de Dumbledore si había estado estudiando la historia de su familia o no. Podía criticar lo que decía si quería, pero no tenía derecho a recibir respuestas sobre los negocios de su familia. ¿Lo estás haciendo por poder? ¿Te has asegurado de que Amelia Bones será ahora ministra? Sé que te has reunido con ella. El tono de Dumbledore era ahora brusco. ¿Por poder? ¿Cómo pudiste pensar eso? Las palabras lo inquietaron. Fácilmente, no creas que no me he dado cuenta de los cambios que has experimentado. Te dedicas a rituales, has dado grandes saltos en tu habilidad mágica y, de repente, te has involucrado en la política. Enumeró rápidamente 3 cambios importantes en Harry. La gente ya ha notado que las propiedades de la familia Black están activas, más de lo que lo han estado en décadas. Se han iniciado demandas para obtener fondos por usar tu imagen y tu nombre sin permiso. Has dejado de lado a los viejos amigos de tus amigos, rechazado la invitación navideña de los Weasley y has empezado a relacionarte estrechamente con los de la Cour, Pavlov y Greengrass, eso sin mencionar a las chicas Bones y a Bob también. Dumbledore no se detuvo, continuó, sin darle a Harry la oportunidad de responder. Estás construyendo tu marca en toda Europa, destruyendo carreras con palabras insensibles y la razón por la que Crouch, Bagman y Karkaroff están muertos. Harry se había enfadado cada vez más con todas esas acusaciones fuera de contexto. Sin embargo, la última lo detuvo. Parpadeó una vez, 2 veces y una tercera vez. ¿De qué lo había acusado Dumbledore? ¿De ser la razón por la que esos 3 estaban muertos? ¿Cómo puedes pensar eso?
No los obligué a hacer los juramentos, no planifiqué la tarea y no obligué a las arañas a intentar asesinar a rehenes indefensos y estudiantes adolescentes, espetó Harry con vehemencia. Oh, pero lo hiciste, afirmó Dumbledore con aire de suficiencia. Harry lo miró confundido pero todavía hirviendo de indignación. Aragog sabía que había que creer que era real. ¿Qué clase de tarea sería si no hubiera ningún elemento de peligro? No se tocaría a los rehenes, pero a las arañas se les permitía hacer daño, pero no de forma letal. Impedir y golpear, no mutilar y dañar. Harry se burló. ¿Sabes? Tienes razón. Les ordené que colgaran a los rehenes y les inyectaran un veneno paralizante. Luego les dije a todos que me atacaran. Estaba aburrido y ansioso por pelear. En serio, quiero decir, Kudles tenía hambre y yo también ansiaba patas de araña gigantes asadas. Se han convertido en un manjar para nosotros, ¿sabes? Simplemente no podía negárselas. Se burló de él, hablando sarcásticamente y poniendo los ojos en blanco hacia Dumbledore. El le pidió un recuerdo del evento. Amos Diggory convenció a su hijo para que le proporcionara uno, aunque se negó a dar el recuerdo completo. Tuve la suerte de poder verlo, ¿y sabes lo que vi, Harry? Dumbledore lo estaba guiando, podía sentir que estaba construyendo algo, pero Harry no sabía qué era. Harry no respondió, no iba a seguirle el juego y bailar al son de su melodía. Se lo diría a Harry o no lograría transmitir su mensaje. Vi una conversación. Te vi hablar con Aragog. Luego, lo asesinaste. Harry estaba demasiado sorprendido por la acusación para responder, con la mandíbula desencajada y escuchó con incredulidad, la acusación era completamente ridícula. Ninguna araña te había hecho daño, ninguna había actuado contra ti. En lugar de confiar en que habíamos preparado una tarea limpia, mataste al líder de la colonia. Hiciste que se volvieran locos y perdieran todo el control. Fue Cedric el que cortó a los rehenes, lo que provocó que el veneno, incrustado en los sacos, fuera inyectado en los rehenes. Harry se recostó en su silla, profundamente. ¿Era eso cierto? ¿Aragog lo estaba provocando para que hiciera la tarea y nada más? ¿Tenían una acromántula actuando? Las acromántulas eran ciertamente lo suficientemente inteligentes, pero Harry creía la historia. Fue más o menos a tu edad cuando Tom Riddle se dedicó a los rituales. Él también dio saltos sobrenaturales en su habilidad mágica. Se volvió activo en la política, y comenzó a acumular riqueza. Intentó poner fin a las confrontaciones con un uso agresivo de su varita. Fue entonces cuando buscó la guía de Horace Slughorn. Dumbledore hizo la comparación con indiferencia. ¿Te suena familiar, verdad, Harry? Insistió Dumbledore con voz suave y cortante. Estás caminando por un camino peligroso. Espero que sepas lo que estás haciendo con los rituales porque fueron prohibidos por una razón. El desequilibrio mágico te destruirá. La forma en que el hombre expresó su preocupación dejó en claro que dudaba que Harry tuviera alguna idea de lo que estaba haciendo. Era correcto, él no tenía idea, pero el diseñador del conjunto de rituales sí. Harry estaba furioso. Que lo compararan con Riddle, no había sido agresivo, no había sido un matón. Si hicieras tu maldito trabajo, no estaría en este aprieto. Tu trabajo es proteger a tus estudiantes. Tu trabajo era mantener a los estudiantes menores de edad fuera de este torneo olvidado por Merlin. No te sientes aquí y me sermonees, diciéndome que voy en busca del poder. Comparándome con Riddle. Harry no estaba seguro de cuándo se había levantado, pero ahora estaba inclinado sobre el escritorio, con los puños apretados sobre él. Solo intento seguir con vida. Le gritó al director. No puedes protegerme, sigues empleando mortífagos. Sigues permitiendo que Voldemort intente acabar conmigo. ¿Qué se supone que debo hacer? Seguir permitiendo que me ataque hasta que muera, bajo tu vigilancia. La ira que había mantenido reprimida se desató, el dique se rompió y no hubo forma de contenerlo. Solo intento seguir con vida, sintió que la ira lo abandonaba mientras se desplomaba en su silla. Dumbledore no dijo nada durante un rato. Dejó que Harry se recompusiese primero. Se han cometido muchas malas acciones con las mejores intenciones, dijo Dumbledore con suavidad. Harry negó con la cabeza. No iba a escuchar esa mierda moralista cuando el hombre que la estaba soltando era el responsable directo de obligarlo a estar en una posición en la que tuvo que luchar por sí mismo. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando toda la escuela se volvió contra él? Harry sabía exactamente lo que era esto. Un viaje de culpa. Aragog iba a matarme. Trató de matarnos en segundo año. Tenía nuestro escape bloqueado, los rehenes ni siquiera se resistían en sus sacos, el paralítico probablemente ya estaba en su sistema. Un mortífago se hizo pasar por tu amigo y yo estoy descubriendo mi lugar en este mundo.
Estoy aprovechando las oportunidades para ganar aliados. De modo que si Ridley regresa, estaré lo más preparado posible. De modo que el próximo complot que tenga contra mi vida no me toque. Me estoy protegiendo porque nadie más parece capaz, especialmente tú. Harry se burló de él. Iba a dejar que Dumbledore respondiera cuando tuvo un pensamiento pertinente. ¿Por qué todavía estaba aquí escuchando esto? Se puso de pie, interrumpiendo lo que Dumbledore iba a decir. Pero tienes razón en una cosa. Estoy ganando poder, pero no es por el mero hecho de ganar poder. Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de no ser el último Potter.